El, di- el día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es infecciones asociadas a cuidados de la salud. También conocemos como infecciones intrahospitalarias. Antes que nada, es importante una pequeña introducción del tema. Dice, desde hace varias décadas existe una preocupación a nivel mundial por evitar que los pacientes adquieran infección durante su concurrencia y permanencia en cualquier centro de salud. A este evento adverso se le denomina infección asociada a la atención en salud, ¿sí? Cuando el paciente adquiere una infección dentro del área hospitalaria, conocemos como infección asociada a cuidados de la salud. Se caracterizan por lo siguiente, son procesos infecciosos. Estos pueden ser generales o localizados, que se adquieren durante la permanencia o concurrencia de un paciente al hospital. Incluye también las infecciones adquiridas durante la hospitalización, dice, y que se manifiesta después del alta del paciente. Excluye, dice, lo que no abarca infecciones asociadas a atención de la salud son las siguientes. Excluyen infecciones que se encuentran presentes o en la incubación al momento del ingreso, cuando el paciente ya viene así, ¿sí? De la casa o de la comunidad. Eso entonces no es infecciones intrahospitalarias. ¿Cuáles son las características? ¿Tienen distinta magnitud? Bueno, pueden haber infecciones de la sangre, de los ojos, de la piel, y cada uno tiene su denominación diferente. Septicemia, por ejemplo, que es infecciones en la sangre. Conjuntivitis, una infección en los ojos, ¿sí? Estas infecciones asociadas a los cuidados de la salud pueden ser localizadas o generalizadas, ¿sí? Un ejemplo de generalizada, por ejemplo, aquí ya vi, que es la septicemia, la sangre, por ejemplo. Cuando tenemos infección en la sangre, esto puede complicarse más y abarcar todo el organismo. Cuando son localizadas son la conjuntivitis, por ejemplo, ¿sí? Tenemos infecciones también de la piel que se ven muy comúnmente, ¿verdad? También hay otra clasificación de las infecciones asociadas a atención de salud. Puede ser de origen endógena, con microorganismos del paciente o exógena, dice, ¿sí? Con microorganismos de otros pacientes, ¿sí? Aquí nos da una pequeña clasificación. El paciente mismo se puede contaminar con sus microorganismos. Después les voy a explicar mejor cómo se da esto, ¿sí? Hay veces que nuestras bacterias normales que tenemos en nuestro cuerpo, si están fuera de su hábitat, estos causan infecciones. Eso pasa en el mismo paciente, ¿sí? Y exógena es cuando el paciente adquiere a través del contacto con otro paciente o el profesional de la salud prácticamente lo lleva. También está asociada a la permanencia o asistencia a un centro de salud y las prevenibles que están lo que es exógena y endógena, ¿sí? Aquí están las prevenibles, por ejemplo, son las exógenas. Dijimos que las exógenas son las que se adquiere por otro paciente, entonces aquí es fundamental el lavado de manos para prevenir eso, ¿sí? Cuando nosotros vamos a cuidar a un paciente, entre otro paciente, tenemos que hacernos sí o sí el lavado de manos, que es la prevención de las infecciones intrahospitalarias. Y las no prevenibles son las endógenas, ¿sí? Aquellas que el paciente mismo va prácticamente va haciendo cultivo, esas son no prevenibles, ¿sí? Son propias del paciente. ¿Por qué nos debemos de preocupar por las infecciones asociadas a atención en salud? Muy graves son, sí, se pueden complicar si nosotros no prestamos atención a tiempo. Aumentan la morbilidad del paciente, ¿sí? Morbilidad, ¿qué quiere decir eso? Nuestro paciente ingresó por una asistencia respiratoria, ¿verdad? Prácticamente baja, ¿verdad? Tiene una ventilación respiratoria baja y si nosotros le damos también y a esto, nuestro paciente puede tener también una infección dentro del hospital, se puede complicar y puede agravarse, ¿sí? Ingresó por un motivo, por un diagnóstico y si nosotros no nos cuidamos
puede estar presente más de un diagnóstico en el paciente, ¿sí? Aumenta también la mortalidad asociada. Cuando más complicaciones tiene el paciente, por lo tanto, aumenta también las causas de muerte, ¿sí? La probabilidad de muerte de nuestro paciente en todas las edades, ¿sí? Entonces, no hace falta que discriminemos, que digamos que en el adulto se da más, sino que esto da en todas las edades. Puede ser un recién nacido, puede ser un paciente pediátrico, puede ser un paciente adolescente, adulto o también un paciente geriátrico, ¿sí? Que es los adultos mayores. ¿Por qué también debemos de preocuparnos por las infecciones intrahospitalarias? Porque nos indican la calidad de atención que se puede brindar. Se puede evitar si se toman las medidas normadas, dice, ¿sí? Aquí, por ejemplo, habla del hospital, habla de la calidad de atención que brinda ese hospital, ¿sí? Así de sencillo es. Cuando más infecciones hay dentro de un hospital, entonces habla prácticamente de cómo es el trato del profesional de la salud para con nuestro paciente. Si nosotros cuidamos las medidas de bioseguridad, las medidas de asepsia, ¿sí? Es un problema de enfoque multidisciplinario, dice, de todos los profesionales, ¿sí? Todo profesional de la salud que atienda a un paciente, entonces, tiene que estar involucrado con su paciente, ¿sí? En brindarle una atención con calidad y calidez. Hay que brindarle una atención máxima, ¿sí? Como yo siempre digo, no hace falta que sea nuestro familiar para tratarle, darle lo mejor de nuestra parte, ¿sí? A todos por igual debemos de brindarle el mejor de los tratos. Pueden ser problemas legales también, ¿verdad? Las infecciones asociadas a cuidados de la salud, ¿sí? Sí, se puede complicar, ¿sí? En el peor de los casos, puede morir un paciente y después, ¿qué nos pasa? Hay una demanda al hospital. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos? Tenemos factores de huésped, que son la edad misma de nuestros pacientes. Un paciente, por ejemplo, más vulnerable son los niños, los recién nacidos y también los adultos mayores. Ambos extremos, ambos extremos son los que son pacientes más vulnerables. Aquellos pacientes que tienen enfermedad de base también, ¿sí? Un paciente que tiene hipertensión arterial, un paciente que tiene diabetes también, ¿sí? Un paciente con cáncer muchas veces también tiene sus defensas un poco más bajas, entonces predispone muchas veces a las infecciones intrahospitalarias. El estado inmunológico de nuestro paciente, la obesidad, ¿sí? Son factores del huésped, factores de riesgo. Tenemos factores relacionados al ambiente físico, por ejemplo, el aire, el agua, las superficies relacionadas a nuestro paciente. Por ejemplo, está lo que es las superficies relacionadas al paciente, como es, por ejemplo, los suelos, los muros, la cama hospitalaria, ¿sí? Los objetos también, en este caso, la ropa del paciente, la ropa de cama, ¿sí? La temperatura misma y los desechos, el manejo de los desechos hospitalarios, ¿sí? También hay factores relacionados al ambiente terapéutico, ¿sí? Esto sí ya es un poco más delicado. Son factores relacionados a los procedimientos que nosotros realizamos, principalmente a procedimientos invasivos, ¿sí? Un ejemplo, cuando vamos a realizar una vía venosa centralizada, vamos a realizar una aspiración de secreciones, debemos realizarlo con técnicas asépticas, ¿sí? Cuando vamos a realizar un campo, vamos a realizar una toma de muestra, ¿sí? Cuando necesitamos campo estéril, entonces tenemos que hacer correctamente, ¿sí? Estrategias de prevención, ¿sí? Las estrategias de prevención son las siguientes. Identificar cuáles son las infecciones más frecuentes, ¿sí? Que se dan en el hospital. Cada hospital es diferente, ¿sí? Entonces, debemos ver cuáles son las más frecuentes y trabajar en ellos, ¿sí? ¿Cuáles son los microorganismos
que causan esas infecciones, ¿verdad? Y las posibles causas de las mismas. Elaborar normas. Cada hospital también tiene su lugar de epidemiología, ¿sí? Ellos tienen que tener normas de bioseguridad que nos tienen que proveer. Hay que capacitar al profesional de la salud con respecto al lavado de manos y las normas de bioseguridad. También con respecto a la manipulación de equipos, con respecto a manipulación de insumos. Es importante capacitar y actualizar, ¿sí? Esto es fundamental porque las infecciones intrahospitalarias, esto es de ayer, cada día, cada día avanza más. Entonces, no va a terminar prácticamente. Dentro del recinto hospitalario es nuestro pan de cada día. Hay que intervenir cuando hay muchos focos de infección. Hay que evaluar también, hay que evaluar el cumplimiento de las normas, dice. Hay que evaluar también, así como vemos nosotros, si se cumple a cabalidad los procedimientos, ¿sí? Cómo se deben. Bueno, aquí le puse una pequeña imagen de la cadena de transmisión de infecciones, ¿sí? Por medio de la imagen nosotros podemos ver lo que es. Aquí les pongo lo que es desinfección y esterilización. Vamos a hablar un poquitito, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un objeto inanimado, ¿sí? Que es un lavatorio de manos, ¿sí? Esto está prácticamente contaminado, ¿sí? El objeto inanimado. Después tenemos al paciente mismo, puede ser también el profesional de la salud, ¿verdad? Que es el reservorio, ¿sí? Después tenemos lo que es el agente. El agente ya es el microorganismo prácticamente, ¿sí? Bacterias, virus, hongos, ¿sí? Tenemos lo que es puerta de salida, las manos. Comúnmente tenemos lo más primordial, el lavado de manos, ¿sí? Y las vías de transmisión. O sea, pueden ser por el contacto con las manos, ¿sí? Pueden ser por una simple tos, podemos nosotros transmitirle microorganismos al paciente. Y la puerta de entrada. Tenemos a nuestro huésped. Huésped llamamos al paciente prácticamente, ¿sí? Es importante aquí destacar en esta cadena, ¿verdad? Antes que nada, que nuestros agentes patógenos pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos intestinales, por ejemplo. Diferentes tipos de microorganismos. Los reservorios pueden ser objetos inanimados o objetos animados, ¿sí? Las puertas de salida de estos microorganismos se dan en las vías respiratorias, vías digestivas, que es la parte de la alimentación. Por las manos se puede dar, que es la vía cutánea. Por los ojos puede venir también las infecciones, que es vía conjuntival. Y el área genital también, ¿sí? Del paciente. Y las vías de transmisión son por contacto con nuestro paciente, por gotas o por aerosoles, ¿sí? Cuando tenemos un contacto con el paciente sin lavarse previamente las manos, podemos transmitirles infecciones a nuestros pacientes, ¿sí? Y el paciente va a enfermar, como vemos en la imagen, ¿sí? Si nosotros no respetamos la higiene y las medidas de bioseguridad también. Hay veces que vamos a tener en muchos casos también pacientes aislados. Y en esos casos es importante cuidar lo que es, en este caso vendría a ser equipo de protección personal, los equipos de bioseguridad, ¿sí? Hay veces que vamos a utilizar batas, vamos a utilizar gafas, gorros, ¿sí? Al paciente que está con aislamiento, ¿sí? Entonces, el simple lavado de manos es para el paciente que está comúnmente, ¿sí? En los pacientes aislados, sí, ya son equipos de protección personal, ¿sí? El lavado de manos es para todo tipo de paciente que vamos a atender. Y entre pacientes debemos de lavarnos las manos, ¿sí? Aquí vemos tipos de higiene de manos. Tenemos en la imagen primeramente lo que es los insumos necesarios para el lavado de manos. Tenemos agua y jabón, ¿verdad? Pueden ser
los jabones hospitalarios, la clorexidina, el iodjabonoso, el jabón de coco mismo también se usa dentro del hospital, el agua corriente y también lo normalmente son los papeles desechables, ¿sí? Para evitar la contaminación dentro del hospital. Los tres tipos de lavado de mano tenemos lavado social, lavado antiséptico, que es la que se realiza en cualquier sala de internación, consulta dentro del hospital, y lo que es lavado quirúrgico, que ya es antes de hacer procedimientos invasivos, ¿sí? Aquí les pongo en la imagen lo que es paso por paso la técnica de lavado de manos, ¿sí? Y la técnica correcta para que puedan visualizar paso a paso. Esa es la forma correcta, hay que tomarse su tiempito para lavarnos las manos correctamente. Aquí vemos lo que es una imagen de un paciente y todo lo que hay alrededor del paciente y puede causar infecciones, ¿sí? Si nosotros manipulamos lo que está alrededor del paciente y no realizamos lo que es el lavado de manos correcto y tocamos otro paciente, ¿sí? Vemos, por ejemplo, una sonda de orina, por ejemplo, tiene nuestro paciente un sondaje vesical. A eso sí manipulamos, lo debemos de hacer con el uso de guantes. Tenemos también una vía, aquí en la imagen, una vía venosa centralizada o periférica puede darse también. Cuando vamos a manipularlo, vamos a utilizar guantes, ¿sí? Si vamos a manipular lo que es el monitor, las mesitas, el suero, todo lo que está relacionado a un paciente, nosotros tenemos que lavarnos las manos posteriormente, ¿sí? ¿Por qué hay que lavarse las manos? Porque después hay multiresistencia en nuestras manos, ¿sí? Nuestras manos están sucias y podemos adquirir bacterias, virus, ¿sí? Y también estos son más potentes. Dentro del hospital más todavía. Aquí vemos algunos ejemplos, les puse tres ejemplos. Los estafilococos, por ejemplo, que son los más frecuentes de las manos, crean resistencia, ¿sí? Una vez que estos causan infecciones, están las estafilococos aureus meticilino resistentes, ¿sí? El paciente entra en aislamiento y puede causar infecciones de la piel, el estafilococo. También está el Kliseria pneumoniae, ¿sí? Puede permanecer hasta 150 minutos en las manos con tal solo tocar el hombro de nuestro paciente, dice, ¿sí? Este microorganismo, que es esta bacteria, puede causar infecciones respiratorias graves, ¿sí? Y el Clostridium permanece un poco más de una hora en nuestras manos si no nos lavamos, ¿sí? Esto también causa infecciones diarreicas graves también en el paciente. Estos son algunos ejemplos nada más de lo que yo les pongo, ¿verdad? De si nosotros no nos realizamos el lavado de manos correctos al tocar a un paciente a otro o al salir del baño, un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces podemos tener microorganismos en nuestras manos y causar infecciones en el paciente, ¿sí? Les muestro de nuevo una imagen de todo lo que rodea al paciente, equipos e insumos, un montón de insumos y equipos están alrededor de nuestro paciente, ¿sí? Debemos de cuidar nuestros equipos de protección personal y de esa manera nosotros cuidamos la salud de nuestro paciente. En todos los hospitales, dicen, sean públicos o privados, se monitorea lo siguiente: infecciones de la herida operatoria, dice, ¿sí? Después de una herida operatoria, se visualiza si hay infecciones, ¿sí? Y se trata de documentarle al médico a tiempo si hay algún signo o síntomas de infección, ¿verdad? Para poder tratarlo, ¿sí? Si hay septicemia por catéter venoso, ¿sí? Centrales pediátricos, nos pone como ejemplo, ¿sí? Las infecciones de la piel puede causar septicemia. Esto va en la sangre, ¿sí?
Si hay una mala manipulación de los catéteres venosos centralizados, podemos infectar al paciente, ¿sí? Infecciones graves podemos causar. Es importante aquí destacar que los catéteres centralizados sí o sí se manipulan con guantes estériles, ¿sí? Justamente porque estos son más susceptibles de infección, ¿sí? Y infecciones en la sangre. Eso va prácticamente a todo nuestro cuerpo. Por eso se usa guante estéril para manipular lo que es catéter centralizado. Neumonía asociada a ventilación mecánica en adultos, dice, ¿sí? Se monitorea también, ¿sí? Se monitorea que en este caso, cuando nosotros vamos a aspirar a nuestro paciente, debemos de realizarlo con la técnica correspondiente, ¿sí? Vamos a usar guante estéril para aspiración de secreciones, ¿sí? Y vamos a realizar el procedimiento como corresponde, sin contaminar nuestro catéter. Y generalmente se necesita ayuda de otro profesional. De las dos, muchas veces ayudamos a realizar la aspiración de secreciones de un paciente intubado, ¿sí? Infecciones asociadas a uso de catéter urinario también, ¿sí? Las sondas que son de vías urinarias también se tiene que cambiar, ¿verdad? En el tiempo establecido. Y veces que duran una semana y depende del tipo de sonda, algunos duran más días y hay que avisarle al médico y también en estos casos es nuestro trabajo el cambio del mismo. Hay veces que va a tener una ostomía, cuando tiene ya una ostomía urinaria, en este caso ya el paciente por más tiempo tiene su catéter, ¿sí? Eso ya lo realiza el médico. Infecciones intestinales también se evalúa, ¿verdad? La presencia de diarrea en nuestro paciente, ¿verdad? Para tratar la causa. Buena, en este caso es importante una buena higiene de las manos, ¿sí? Cuando vamos a manipular lo que es alimentos, ¿sí? Cuidar nosotros. Vamos a administrar a nuestro paciente algún tipo de alimento por las sondas, tener prácticamente limpio nuestras manos, ¿sí? Libre de gérmenes. Tenemos que lavarnos las manos para asegurar, ¿verdad? Que nuestro paciente esté libre de contaminación sus alimentos. Aquí nos pone un ejemplo, ¿verdad? De aspiración de tubo endotraqueal. Vemos el guante estéril, cómo manipula, ¿verdad? Con las manos, ¿verdad? El área estéril con una parte y otra parte de lo que es la parte de aspiración. Tenemos el uso de guante estéril, uso de mascarilla. Se usa mascarilla para aspirar las secreciones de un paciente. ¿Por qué? Para evitar salpicaduras. Utilizar también gafas. En lo posible se usa gafas también. Utilización de sondas desechables. Es lo comúnmente utilizado en los hospitales. Manipulación aséptica, ¿sí? Porque aquello que va dentro del tubo endotraqueal o dentro de la boca o nariz de nuestro paciente, ¿verdad? Tiene que ser estéril, ¿sí? Y para finalizar, las medidas de prevención. Estrategias de prevención son las inmunizaciones, ¿verdad? Profesional de blanco, la influenza, hepatitis B, vigilancia de accidentes cortopunzantes, tenemos dentro de los hospitales lo que es salud ocupacional y tienen que evaluar, ¿verdad? En caso de que haya accidentes cortopunzantes. Precauciones estándar, también realizarlo, ¿sí? Precauciones estándar abarca del simple lavado de manos y también las medidas de aislamiento, ¿sí? Todos los equipos de protección personal que vamos a utilizar en un paciente aislado. Aquí algunas medidas básicas de prevención. Higiene de manos. Disminuye carga microbiana en nuestras manos, entonces disminuye la probabilidad de infección. Preparación de la piel del paciente. Disminuye carga microbiana de la piel del paciente. ¿Por qué? Cuando vamos a hacer una vía, sí o sí necesitamos desinfectar la zona, porque disminuimos la carga microbiana de la piel. Y también de esa manera, ¿verdad? Nuestro procedimiento es más aséptico, ¿sí? Uso de material estéril o desinfectado.
Técnica aséptica en realización de procedimientos. Hay que usar guantes cuando vamos a utilizarlos. Hay que desinfectar la herida o la piel en el caso que vamos a utilizarlo. Separar también las áreas. Es fundamental. Aquí, ¿qué vamos a separar? Las áreas limpias y sucias, ¿sí? Nuestras ropas de cama tienen que tener tachos especiales. Nuestros basureros también todos tienen que estar clasificados por colores, ¿sí? Lo que es basuras comunes y basuras patológicas. Tenemos también lo que es material cortopunzante, que son los descartes. Y el aseo y desinfección de superficie, ¿sí? Cuando va de alta un paciente, es fundamental llamarle nosotros al paciente perdón, al profesional, en este caso, al trabajador de mantenimiento para que nos ayude, ¿verdad? Al trabajador de limpieza para la desinfección de la superficie, ¿sí? Las superficies son aquellas relacionadas alrededor del paciente, la pared, el piso, ¿sí? La cama hospitalaria también, ¿sí? Las mesitas. Entonces, una vez que el paciente va de alta, sí o sí hay que desinfectar todo lo que utilizó el paciente. Precauciones de aislamiento, previene traspaso de microorganismos de paciente a personal, ¿sí? Precauciones estándar, protección del profesional. Y finalizando, hay una racionalización de procedimientos invasivos. Aquí, por ejemplo, cuando vamos a vamos a realizar una vía venosa centralizada, si hacemos correctamente en los procedimientos, estamos disminuyendo el riesgo de infección. Racionalización de uso de antibióticos también. Entonces, prevenimos también la resistencia a antibióticos. Pero cuando evitamos infecciones, entonces también nuestro paciente utiliza menos antibióticos, ¿sí? Y con esta imagen termino. Mi vida está en tus manos, digo, ¿sí? El lavado de manos, listo nuevamente, dentro del área hospitalaria. Si tienen algunas preguntas, gente. Sobre la clase de hoy. No, profe. ¿Les quedó todo claro entonces? Profe, se entendió muy bien todo. Bueno, perfecto. Entonces, les voy a dejar la tarea en la plataforma y para que puedan completar. ¿Está bien? Profe. Sí. Dale, Profe. profe. Gracias.